cómo se alegra la cocina cuando trabajamos con chocolate. Y hoy es el día ideal para ello. Vamos a hacer brownies, la famosa masa húmeda llena de chocolate y de azúcar, que después cortamos en barritas y que podemos envolver para llevar al colegio, para el almuerzo, para la cena. Es una preparación múltiple que nació en los Estados Unidos y que después se extendió a todo el mundo y que lógicamente, al ser tan aceptada, tiene variantes indeterminadas. Podemos hacer desde todas las frutas secas, todo tipo de chocolates y siempre hay una receta inicial, la del brownie clásico. Y esa es por la cual vamos a comenzar. Lleva chocolate. Tratemos de utilizar chocolate cobertura, cobertura semi-amargo. Entonces el chocolate cobertura tiene un porcentaje de cacao original muy importante. Yo lo tengo acá en moneditas, un chocolate semi-amargo belga. Entonces al estar en monedas no hace falta picarlo antes de ponerlo a fundir. Tengo 250 gramos, lo voy a poner sobre un baño de María, pero antes apago el fuego porque no tiene que hervir el agua mientras el chocolate está encima. Así que dejamos ahí, lo separamos bien y lo vamos a dejar que se funda. A ese chocolate después le voy a agregar 180 gramos de manteca o mantequilla. ¿Qué es lo que tenemos? Una gran cantidad de azúcar, azúcar común, 450 gramos. Estamos haciendo una placa grande de brownies, de ahí las cantidades, ¿no? El azúcar en el brownie está sobredimensionado, es decir, tiene más azúcar de lo que una masa normal podría llevar. Y debido a esto, el brownie después resulta húmedo cuando está cocido. ¿Por qué? Porque el azúcar retiene todo el líquido que ande por ahí por la masa, de huevos, de la mantequilla, del chocolate y demás. Entonces lo mantiene muy húmedo. El azúcar lo vamos a mezclar con huevos. Cuando uno comienza a hacer brownies, a veces se afana por batir huevos y azúcar a punto letra y demás. Y es todo lo contrario. Si queremos hacer un brownie clásico, los huevos y azúcar apenas deben batirse. Por eso, acá tengo 6 huevos chicos, son 330 gramos, los cuales los vamos a batir con 1 o 2 pizcas de sal fina. La sal es necesaria para relevar todo el sabor del chocolate y de todos los ingredientes. Y 2 cucharadas de esencia de vainilla. Todo esto lo vamos a desligar con un batidor de mano y después en forma de hilo lo vamos a mezclar al azúcar. Entonces de esa manera va a entrar el huevo en el azúcar y no tenemos que batirlo tanto. No hace falta para esta receta colocar en la batidora, directamente ya va a estar ahí listo. Y los secos, en este caso, harina y cacao amargo. Harina de trigo sin polvo de hornear, sin polvo de hornear. Muchos le agregan algo de polvo de hornear, pero no es el caso del brownie clásico. Acá tenemos 250 gramos de harina y tengo 20 gramos de cacao amargo. Eso va a reforzar mucho el color después del brownie en el horno. Así que esto lo tamizamos, así ya tenemos los ingredientes. ¿Qué nos queda? Una cantidad de nueces, le pueden poner 100, 120, 150 gramos. Vamos a buscar el choco, a ver si está. Ven, las moneditas de encima todavía le falta un poco, así que con un batidor nos ayudamos a integrarlas completamente y luego le agregamos la mantequilla. Y una vez que tengamos el chocolate fundido y la manteca también, retiramos del fuego, retiramos del calor justamente porque tenemos que tener como casi a temperatura ambiente antes de incorporar a la preparación de huevos y después los secos. Así que una espátula, volcamos todo de una vez, ahí, y después seguimos con el batidor. Después vamos a incorporar la harina. Es una preparación súper simple y es realmente rica. Es una preparación que está de moda y, como les decía, las podemos utilizar sea para realizar un postre, porque
Muchas veces uno puede tener los brownies horneados, cortados ya en los cuadrados que después va a utilizar en el plato, y basta pasarlos 10 o 20 segundos por horno de microondas, se entibian y ya los podemos servir con helado y con alguna salsa de frutos rojos, alguna salsa de mango o de maracuyá. Ahí estamos, vamos con la harina. Ustedes van a sentir los granitos de azúcar dentro de la masa. Es una característica que, si bien no la buscamos en el resto de las preparaciones, en esta sí. Y la masa, por supuesto, es así más bien líquida. Los moldes siempre conviene tenerlos con papel de aluminio enmantecado, porque es una masa muy frágil. Entonces, cuando los desmoldamos, es preferible tener esa contención del aluminio antes que el papel manteca. Entonces, ven, tenemos acá la masa, que es líquida, les diría casi, y vamos a incorporarle las nueces. Toda esta cantidad de nueces, no las pasamos por harina, porque es una preparación plana. Y vamos acá directo al molde. El molde está con el papel. Si está frío, mejor. Acá. Y vamos a aplanarlo. Si quieren, pueden ya hacerle una decoración primitiva colocándole algunas nueces en mitades por encima antes de hornear. Vamos a ir al horno. Aplastamos bien y llevamos a un horno a 180 grados para esta placa de 18 a 20 minutos. El brownie no hay que cocinarlo de más. Cuando nosotros notemos que los bordes van empezando a quebrarse, aunque el centro esté blando, debemos retirarlo. Por eso 180 grados durante 18 a 20 minutos, 22 máximo para este tamaño. Vamos a ver. Mi horno Ormay, además de cocinar bien los brownies, tiene un potente grill dorador y tiene la función de espiedo. Para el brownie de nuez, fundir 250 gramos de chocolate cobertura semiamargo y mezclarlo con 180 gramos de manteca. Desligar 6 huevos chicos con una pizca de sal fina y 2 cucharadas de esencia de vainilla. Volcarlos en forma de hilo sobre 450 gramos de azúcar. Tamizar 250 gramos de harina con 20 gramos de cacao amargo. Volcar el chocolate sobre el batido de huevos y finalmente los secos. Unir 150 gramos de nueces picadas. Colocar en un molde de 25 por 35 centímetros. Hornear a 180 grados entre 18 a 20 minutos. En tantos años de docencia, la pregunta típica de los alumnos es: ¿puedo hacer un brownie de chocolate blanco? Y la respuesta grosa era no, jamás. Y sigue siendo la respuesta. Un brownie de chocolate blanco no se puede realizar. ¿Por qué? Porque el chocolate blanco carece de los granos de cacao molidos. Es decir, el chocolate cobertura está formado por granos de cacao molidos, por manteca de cacao y por azúcar. En el caso del chocolate blanco solo tenemos la manteca de cacao, azúcar, leche en polvo descremada y algún estabilizante. Entonces no tiene esa estructura. Si yo hago cualquier receta de brownie oscura, llamémosle, con chocolate blanco, va a quedar súper mantecosa y no va a ser bueno. Pero por suerte existe la receta de los llamados blondies, que sería una traducción como rubios. Si los brownies son morenos, los blondies son rubios. Y entonces se hacen a partir de chocolate blanco. No esperen la humedad de un brownie en un blondie, sino más bien la de un cake, la de un budín. Pero vamos a hacer una buena receta para que salgan airosos frente a ese desafío del brownie de chocolate blanco. Lo que tenemos que tener es 150 gramos de chocolate blanco, siempre cobertura de chocolate semiamargo, puesta sobre un baño de María que está apagado, pero el vapor todavía está, hasta lograr que todas estas moneditas estén fundidas. El chocolate blanco es un poco más complejo de fundir, por eso háganlo con mucha paciencia. Y acá le vamos a agregar 100 gramos de manteca. Manteca o mantequilla, 100 gramos. Ahora con la manteca va a ceder y toda esa preparación mucho más espesa va a quedar lista para unirse a la masa. Como siempre hacemos, una vez que unimos manteca y chocolate, lo vamos a retirar del calor y lo vamos a dejar
a temperatura ambiente hasta el momento de utilizarlo. Por eso esto lo dejo acá. Vamos a los ingredientes, el resto de los ingredientes. Vamos a tener una preparación sin tanta cantidad de azúcar. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando más de un cake. Entonces acá tengo 170 gramos de azúcar orgánico. El azúcar chango nos presenta su azúcar orgánico, sin refinar, para consumidores que buscan una alimentación ecológica según las nuevas tendencias a nivel mundial. Este azúcar orgánico tiene la virtud de, al no estar refinado, entonces va a tener ese sabor poco más salvaje, más herbáceo, propio de la caña de azúcar. El azúcar con 2 huevos, una cucharada de esencia de vainilla y, como siempre en estas preparaciones, una pizca abundante de sal fina. Y todo esto en este caso sí lo vamos a batir hasta que el azúcar se funda con el huevo, esto blanquee y forme un punto, lo que llamamos un punto letra o un punto rubán o cinta. Cuando vemos que el batidor forma un dibujo, como que podemos dibujar letras, entonces ahí directamente ya podemos detener la máquina y prepararnos para lo que sigue. Como ingredientes secos tenemos harina, pero en este caso con polvo leudante. Tengo acá 200 gramos de harina con 10 gramos de polvo para hornear, que es una cucharadita de té aproximadamente, porque esto necesita un poco de fuerza para crecer en el horno. Vamos a volcar todo el chocolate sobre la preparación de huevos y después vamos a unir como si fuera una masa de un budín. Esto con batidor se va a unir enseguida y acá con espátula vamos a ir con los secos. Y estos brownies o blondies y lo demás entran dentro de lo que llamamos bars dentro de la pastelería de los Estados Unidos de Norteamérica, que son esas barritas que se venden después a temperatura ambiente, envueltas en papel vegetal o a veces en celofán y demás, y forman un surtido muy importante. Realmente se consumen muchos, junto con la carrot cake, con la torta Linzer. Fíjense, acá la masa ya es un poco más sostenida, ya es más del estilo de una masa de un cake o de un budín. ¿Qué le vamos a integrar? 100 gramos de chips de chocolate. Tenemos 100 gramos de arándanos. Arándanos frescos o arándanos congelados. El arándano tiene la virtud de tener una capa de celulosa alrededor en su piel, digamos, que hace que no se hiervan tanto en el horno cuando están dentro de la preparación. Si yo pongo una frambuesa me va a quedar un hueco azul y la fruta desaparece. En cambio el arándano va a expandirse un poco y después va a volver. Y le vamos a agregar algunas nueces. En este caso, para no utilizar las nueces que tienen tanto color, voy a trabajar con las nueces de macadamia. Ahí les dejo una. Las nueces de macadamia por año fueron prácticamente inhallables en muchos mercados, pero hoy en Paraguay, Bolivia, Ecuador, Perú, son muy fáciles de conseguir. Es una nuez muy rica en materia grasa, es muy suave al paladar y quedan muy bien tostadas con sal o también caramelizadas con un poquitito de sal. Realmente son muy ricas. Si no las conocen, cómprenlas y úsenla como si estuviesen usando una avellana. De esa manera. Si no consiguen esto, por supuesto que pueden utilizar avellanas o almendras. La idea era poner alguna fruta un poco más blanca para que después el producto quede todo en sintonía. Unimos todo y acá vamos a trabajar en un molde de 20 por 30, un poquitito más chico. Un molde de 20 por 30, como siempre con papel aluminio enmantecado y lo vamos a extender y lo vamos a llevar a horno. Extendemos, ¿sí? Bien, acá no le vamos a poner nueces en la superficie, pero a veces le pueden colocar, cuando salen del horno, algunas moneditas de choco blanco para que se queden adheridas a cada una de las porciones.
Ahí. Y esto vamos a cocinar en un horno a 180 grados durante unos 20 minutos. Eso se cocina igual que un budín, podemos ponerle un palillo y retirarlo seco. Para los blondies, fundir 150 gramos de chocolate blanco con 100 gramos de manteca. Batir a punto letra 170 gramos de azúcar orgánico con 2 huevos. Agregar una pizca de sal fina y una cucharada de esencia de vainilla. Tamizar 200 gramos de harina con 10 gramos de polvo de hornear. Unir el chocolate al batido y finalmente los secos. Agregar a la preparación 100 gramos de chips de chocolate blanco, 100 gramos de arándanos y 100 gramos de nueces de macadamia. Colocar en un molde de 20 por 30 centímetros. Hornear a 180 grados por 20 minutos. Y dentro de las variaciones que podemos hacer a un brownie, no podemos dejar de lado colocar un crumble por encima. Los norteamericanos aman las tortas de manzana o de ciruelo o de damascos con esos crumble por encima, y entonces al brownie también hicieron un mix. Brownie la parte de abajo y el crumble por encima. Entonces voy a hacer ese brownie con crumble y de paso para darles una receta también de la parte oscura del brownie que es totalmente distinta a las que seguramente conocen. Pero vamos a comenzar justamente por crumble. Crumble o streusel o granulado es esa pasta hecha con azúcar, harina, y manteca que va por encima de las tortas de manzana o de muchas de las facturas de la panadería. Entonces, acá para este crumble voy a utilizar 120 gramos de harina con 50 gramos de azúcar y 80 gramos de manteca o mantequilla que está pomada. Le podría poner la ralladura de limón, le podría poner un poco de esencia de vainilla, de naranjas, pues después combina muy bien. Los cítricos desde ya que van a combinar muy bien. Lo que tenemos que hacer es trabajar muy bien con las manos o con una lira, si hacemos dentro de una batidora una gran cantidad, hasta formar una pasta que después se va a separar en grumos o se va a rallar. Pues yo trabajaba en un hotel que hacíamos muchísimas tartas de damascos y de manzanas, y entonces hacíamos esta masa del streusel y la teníamos toda por placas dentro de la heladera, y después cuando sacábamos para utilizarla la pasábamos por una de esas máquinas de picar carne que hacen todos esos cilindritos, todos esos choricitos, y entonces salían por ahí. Y si no, se puede rallar. Lo importante es, ven, que quede una pasta. Esta es la base del streusel. Esto ahora lo vamos a dejar en la heladera hasta poder tener el brownie listo para ponérselo por encima. Así que heladera 20 minutos o un poquito de freezer hasta poder trabajarlo. Y vamos entonces a la parte del brownie en sí mismo. Vamos a tener 200 gramos de chocolate semiamargo, al cual le vamos a agregar 100 gramos de manteca. Entonces, una vez que el chocolate está listo y la manteca fundida, como siempre hacemos, lo dejamos fuera del fuego para que llegue a temperatura ambiente. Y vamos entonces a ver los ingredientes de la masa. Es un poco distinto porque se asemeja bastante al brownie que se supone que fue el inicial a principios del 1900, hechos con este azúcar que utilizamos mucho para las tortitas negras, el azúcar que llamamos azúcar negra o azúcar negro. Acá tenemos 220 gramos de azúcar, a los cuales los vamos a batir con 2 huevos, una pizca de sal, como hacemos siempre con el brownie, una pizca de sal y 2 cucharadas de esencia de vainilla. La base, vieron que en general no cambia de uno a otro. Y esto lo vamos a batir hasta lograr que todo se una. Se supone que hubieron 2 o 3 recetas simultáneas de brownies entre 1903 y 1907, lo que pasa es que dependía quién la publicaba antes. Y una de las grandes empresas que todavía hoy sigue en vigencia de venta de múltiples productos en Estados Unidos, en su catálogo de 1907 publica esta receta, que se supone que es una receta que a partir de una masa de cookies crearon estas barritas. Y otras dicen que a partir de una torta de chocolate, como podría haber sido una Devil's Cake o demás,
a las cuales se olvidaron de colocarle los polvos leudantes, la torta creció y después se bajó. Y al tener chocolate, huevos, manteca y demás, quedó una torta húmeda. Cualquiera de las dos versiones debe tener algo de mito, pero sin embargo es una de las recetas nuevas, digamos, de los últimos 100 años que se ha popularizado muchísimo en todos los países. Esto ya lo tenemos listo. Entonces, vamos a tamizar harina, 120 gramos, harina de trigo, harina 4 ceros o la harina más blanca que encuentren. Vamos primero con chocolate y manteca. Recuerden, siempre la secuencia es la misma. Aquí este brownie ya nos vamos dando cuenta por los ingredientes que va a ser, por supuesto, muchísimo más oscuro que los otros. Este brownie también es una versión que les traigo para aquellos que no les gustan las frutas secas o para aquellos que tienen alguna alergia. Hay muchas alergias a las nueces sobre todo, y entonces muchos de los brownies se hacen sin frutas secas para poder satisfacer esa demanda. Molde de 20 por 30, en este caso papel aluminio enmantecado. Colocamos, va a ser una capa de 1 centímetro a 1,5 centímetros, no más, pero después va a crecer un poco en el horno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahora, romper todo el crumble por encima y agregarle algunos frutos rojos. Listo, nuestro brownie. Este lo vamos a hornear a 170 grados, es decir, un poquito más moderado el horno que el anterior, durante 30 minutos, no 20 como todo el resto. 30 minutos, 170 grados. Para los brownies con crumble de berries, hacer un brownie fundiendo 200 gramos de chocolate semiamargo con 100 gramos de manteca. Batir 220 gramos de azúcar negra con 2 huevos, una pizca de sal fina y una cucharada de esencia de vainilla. Tamizar 120 gramos de harina. Unir el chocolate al batido y por último la harina. Colocar en molde de 20 por 30 centímetros. Para el granulado, mezclar 120 gramos de harina con 50 gramos de azúcar y 80 gramos de manteca. Formar una pasta y enfriar. Tomar porciones de la pasta y colocar sobre el brownie. Distribuir 100 gramos de grosellas congeladas sobre el granulado. Hornear a 170 grados por 30 minutos. Y acá tenemos el trío de los productos que hicimos hoy, los brownies. En principio, los clásicos con la nuez, manteniendo siempre mucha humedad y son los que tienen color chocolate más pronunciado. Después tenemos los del streusel por encima o del crumble. Ahí ya el azúcar negro los hace más negros, más oscuros, pero contrastan muy bien con el blanco del streusel y por supuesto con la acidez de las grosellas. Es una preparación para no perderse de hacerlas. Y finalmente los blondies, en un estilo más de un budín o de un cake, para amantes de chocolate blanco y de las cosas súper dulces. Es difícil la decisión de con cuál quedarse de los tres, pero realmente los tres valen la pena, así que vayan probándolos de a uno. Espero que les hayan gustado y nos vemos en la próxima para seguir haciendo más masas en este programa.
continuación, Sazón Casero. Máximo López May viajó al otro lado del mundo. Se enfrentó a lo desconocido y volvió con una enseñanza inolvidable. El plato perfecto de comida para mí tiene 5 ingredientes o menos. Cuando lo rico es sencillo, es mucho más rico. Desde Chira hasta tu cocina, no te pierdas Las Noches al Máximo. De lunes a viernes a las 21:30 en El Gourmet, tu canal de cocina. La frutilla es el mejor sabor. ¿Cómo somos, eh? En algún momento Vale como el limón. todos panquequeamos. Yo con este me caso. A mí no me agarran más. ¿Te diste vuelta? Panqueque. Los choris. Con los chicos sos uno. Zucchini grillados. Y con las chichis. Son orgánicos. ¡Panqueque! Panquequeamos en el amor. Ah, bueno. Vale todo. Panqueca. Un día te gusta una cosa, otro día otra.